Ahora parece que sí, es que había mucho ruido ahí del tráfico y ahora parece que Es te que escuchamos estoy en mejor. la calle y encima está el camión de basura por aquí al lado. A ver, se ha notado, se ha notado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué es de Juanito actualmente Bueno, para los chicos que no lo sepan? bueno, pues ahora mismo estoy en Córdoba y la verdad es que, bueno, aquí en labores de dirección deportiva para un Córdoba que bueno, que aspiramos a poner a este equipo donde se merece. Ahora mismo estamos en segunda vez, pero tratando bueno, de hacer un gran equipo para meterlo en la categoría que se merece mínimamente, que es la segunda, y ya luego ir aspirando poquito a poco en el tiempo. Eh, Evidentemente todos recuerdan a Juanito como jugador del Real Betis Balompié. Han sido 8 temporadas, Juanito nada más y nada menos, en el primer equipo. Evidentemente canterano, 3 años jugando en el Betis B, ahora Betis Deportivo. Imagino que recuerdos se te vendrán muchísimo. No es difícil quedarse con algo, aunque evidentemente has estado también en la época brillante del club. Te quedas con los buenos momentos, sobre todo, ¿no? Siempre es importante recordar pues, el título de Copa del Rey, la clasificación para la Champions. Hemos vivido momentos inolvidables, sobre todo con un grupo de canteranos bueno, que han supuesto para la entidad pues, el saber bueno, que tiene gente súper implicada, gente que ha vivido la casa desde chico y, bueno, no cabe duda que en nuestro rol de canterano pues hemos coincidido con una generación ejemplar como fueron Joaquín, Varela, Arzu, Capi, Rivas, jugadores doblas, jugadores importantísimos. Y, bueno, al final se consiguieron pues llevar a un Betis a una consecución de un título bueno, es lo que añoramos ahora mismo y nos gustaría pues que pudieran repetir ahora las generaciones futuras. Y no cabe duda bueno, que el Betis ha crecido mucho a nivel estructural y ahora mismo queda, pues bueno, la parte deportiva, pues intentar bueno, que esté a esa altura de lo que está creciendo el club a nivel estructural, ¿no? Repasando un poco tu trayectoria por el Betis, debutaste la temporada 2001-2002 con además una clasificación europea ya de primeras, clasificación europea. Por entonces el Betis atravesaba su mejor momento, empezó a clasificarse, como digo, en Europa, hasta llegar a esa temporada 2004-2005, donde se convierte en el primer equipo andaluz en entrar en la Liga de Campeones. Y esa ha sido la etapa, al menos hasta ahí, en ese momento, en la que el Betis de este siglo, en la que el Betis al final atraviesa los mejores momentos, ¿no? ¿Cómo es debutar en primera división con el Betis y empezar ya de titular e ir logrando poquito a poco pues entrar en clasificaciones europeas? Bueno, yo precisamente debuté en Valladolid, que va a ser rival del Betis, y bueno, me llegó a lo mejor tardía el debut en primera división, tuve que pasar pues bueno, viniendo también de la época que estuve en el Cádiz, pasé por el Betis B 3 años, me tuve que ir cedido al Recreativo de Huelva, donde después de una temporada maravillosa, que me hizo crecer como jugador, estando también el Betis en segunda división junto con el Sevilla, Atlético de Madrid, en una segunda división fortísima, donde, bueno, te curtes como jugador. Al año siguiente, pues con Juan de Ramos, pues vivimos, como has relatado un poco, un año inolvidable con muchísimos canteranos, donde el equipo se metió en UEFA y estuvo a punto de entrar incluso en Champions hasta la última hora. Después vinieron 2 periodos donde con Víctor Fernández el equipo jugaba bien, pero no terminaba de hacer una buena clasificación. Hicimos noveno y décimo por ahí. Y luego vino la etapa de Serra Ferrer, que todo el mundo la conocéis, que fue de consecución del título de la Copa del Rey, después de la clasificación de Champions, refrendada también con una temporada magnífica. Y después vinieron años irregulares, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues bueno, fueron años muy bonitos, muy prolíficos, donde el jugador canterano se sentía muy importante y hicimos un Betis grande, ¿no? La pena fue a lo mejor que después de ese año de Champions, pues bueno, a Opera le faltó un poquito a lo mejor invertir más en la plantilla, creo que se A ver, demasiado y no terminamos de crecer lo suficiente. ahí parece que te habíamos cortado un poquito al final, pero bueno, lo dejabas claro, ¿no? Que quizás esa temporada en la que ahora vamos a detenernos un poquito, la que el Betis se clasifica para Liga de Campeones, bueno, primero preguntarte porque tuvo que ser especial, ¿no? Escuchar
escuchar el himno en un estadio como es el del Real Betis Balompié, ahora el Benito Villamarín, donde creemos que debe ser más habitual, ¿no? Que pueda sonar ese himno, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, hay momentos muy inolvidables en la carrera de un futbolista, ¿no? El de buen primera, como he relatado antes, el jugar con la selección española también, en mi caso, y después en el equipo donde, bueno, te ha dado la oportunidad de desarrollarte como jugador y que al final, pues bueno, lo sientes en el corazón, el poder escuchar el himno de la Champions en tu propio estadio, con el estadio lleno ante el campeón de Europa, que era el Liverpool, pues la verdad es que, bueno, se te ponen los vellos de punta, ¿no? Yo creo que tuvimos mala suerte con el grupo que nos tocó Chelsea, Liverpool, pero el equipo dejó huella en Europa, ¿no? Fuimos capaces de ir a Anfield y empatar allí en Liverpool, después de jugar aquí con el Chelsea y derrotar a un Chelsea que venía pues prácticamente 2 años invicto. Y creo que bueno, fueron momentos únicos donde disfrutamos muchísimo y ya te digo, la pena fue el no continuar, el no ser un poquito, pues bueno, en ese caso Lopera, que era el que mandaba los designios del Betis, el no ser más agresivo a la hora de confeccionar un equipo que pudiera crecer, y nos quedamos un poquito entre dos aguas y al final el equipo se fue devaluando, jugadores como Oliveira, Joaquín, jugadores importantes que se fueron y bueno, ya sabemos un poquito la historia de un poquito de sufrimiento que hemos tenido, de idas, venidas, con momentos también buenos, pero que al equipo le ha faltado, pues bueno, el crecer un poquito más en lo deportivo, ¿no? ¿Qué crees que pudo pasar en ese momento para que Manuel Ruiz de Lopera no apostase de verdad? Ahora que el Betis se había estabilizado en la zona alta, que había conseguido entrar en la Liga de Campeones, ¿por qué crees que no se apostó más, en este caso, Manuel Ruiz de Lopera, por apostar por algo más y que el equipo ya se estableciera ahí? El tema de Joaquín, su salida, Albacete, en fin, todo lo que se formó ahí ya, empezó la decadencia del equipo. ¿Qué crees que ocurrió? Tú que estuviste dentro. Hombre, como tú dices, ¿no? Joaquín al final, cuando se va simplemente, y jugadores como Oliveira y otros tipos de jugadores que bueno, Asunsao, ya van pasando el tiempo, se van porque no ven crecimiento, ¿no? Son jugadores muy importantes y al final, bueno, te aburres un poquito de que el club no está a la altura de lo que tú quieres generar, ¿no? Para el club. Entonces, bueno, hay un momento determinado donde no se crece y lo que puede pasar, pues al final que, bueno, que como todo en la vida, para el crecimiento hay que invertir. Y en este caso, pues bueno, Lopera pues era un ser peculiar en el sentido de que, bueno, tenía un protagonismo inmenso y a lo mejor, pues bueno, no lo vería, no vería un poco, no le compensaría a la hora de hacer esa inversión. El otro equipo de la ciudad, el Sevilla en este caso, sí lo hizo y ya hemos visto el resultado que ha tenido un equipo y otro, ¿no? Nos duele en el corazón porque, bueno, nosotros como béticos pensamos que ese momento lo perdimos, pero en la vida, como en todo, siempre llega una segunda oportunidad. Nosotros nunca pensábamos que la selección española podía ser campeón de Europa, campeona del mundo, volver a ser campeón de Europa, porque llevamos muchos años de sesiones, ¿no? En este caso, pues bueno, tenemos que pensar que el Betis, con la masa social que tiene, con los seguidores y la afición que tiene, éxitos importantes y al final, bueno, sentir que estamos a la altura de esa afición tan grande que tenemos, ¿no? El título que lograste en esa época álgida del Betis fue una Copa del Rey. Yo creo que ese momento será uno de los más especiales en tu carrera, lograr un título con tu Betis. Pues sí, la verdad es que bueno, un título con el Real Betis, una de las cosas más grandes que hay, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues bueno, tienes que valorar un poquito todo. Nos hubiese gustado tener mucha más continuidad en ese Betis. Al final, bueno, he tenido la fortuna también de ganar cosas con el Atlético de Madrid, con la selección. La verdad es que a nivel deportivo no me puedo quejar, ¿no? Pero sobre todo el cariño que he tenido de la afición y llevarme 8 años de profesional, siendo en 4 años, perdona, capitán del equipo donde te has formado, que te has sentido futbolista, pues bueno, eso no tiene precio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ahora desde otro punto de vista, desde el director deportivo, del entrenador que he sido y que, bueno, uno sigue siendo, ¿no? Porque al final está uno ligado al mundo del deporte y del fútbol, en este caso, pues bueno, la actualidad del Betis y bueno, estamos deseando todos los béticos que al final el equipo pues dé ese paso adelante, que se consolide en posiciones europeas no solo un año y tenga que esperar 3 o 4 para volver a estar, que no lleguen esos descensos, que al final tengamos el equipo donde se merece la altura de la afición, ¿no? Oye, 20 goles marcaste en la época del Real Betis, que para ser un defensa, todos conocemos tu faceta también goleadora, de ir al remate, el gran remate de cabeza.
no está mal, ¿eh? 20 goles son a 2 y pico por partido en 8 temporadas que estuviste. Sí, y algunos que no tuve la fortuna de meter, ¿no? Porque la verdad que tenía la suerte de tocar mucho balón en ataque, de generar esas ocasiones a balón parado sobre todo, ¿no? Yo creo que un central siempre tiene que destacar un poco por su juego defensivo, pero todo lo que puedas aportar en el ataque, que ya sea a balón parado o en cualquier acción que te puedas ir un poquito al ataque. En este caso, si ves a Sergio Ramos, que es un referente para todo jugador que juegue en el puesto de central, es un jugador que destaca mucho sobre todo por su juego ofensivo, ¿no? Y la capacidad que tiene de hacer goles. Es un plus, ¿no? Es un plus más, ¿no? Que siempre se busca. Tuve esa fortuna de hacer goles en primera división con el Betis. Esa facilidad me venía un poco de pequeño porque hasta cadetes pues jugaba también en puestos de ataque, de delantero, de extremo. Era muy polivalente y bueno, al final tienes ese gol en la sangre, esa capacidad de aprovechar también rechaces, de ser pues bueno un jugador que puede aportar a tu equipo tanto en defensa y en ataque. Yo creo que eso también es muy importante, ¿eh? También marcaste con la selección española ese tanto de grupo, la fase de grupo, en el Mundial 2006 frente a Arabia Saudí. ¿Qué me cuentas como resumen también de tu paso por la selección española, que habrá sido especial? Y si te hago una pregunta un poco pícara, yo creo que también es difícil de contestar. ¿Con qué te quedas? ¿Con el título de Copa del Rey con el Real Betis o una Eurocopa 2008? ¿Cómo la conseguiste? Bueno, en el título que consigues con el Betis te sientes muy protagonista. Date cuenta que yo soy capitán de ese partido, aunque el capitán del equipo era Cañas, que levanta la copa, pero yo me siento muy protagonista, sobre todo porque en la temporada era un jugador muy valorado en el Real Betis. En la selección al final soy un jugador de grupo, ¿no? Ahí teníamos a Puyol, a Sergio Ramos, a jugadores muy importantes. Era muy difícil hacerse con la titularidad, pero bueno, lo vives porque eres partícipe también de otra forma y sobre todo por la dimensión que tiene, ¿no? A nivel mundial, a nivel que todo el mundo te sigue, pero al final el título donde tú te sientes más partícipe es con el Betis, sobre todo porque es el equipo donde al final sufres más penurias y decepciones, que al final tiene momentos muy positivos, pero también vives los negativos, donde vives en la ciudad, donde sientes la afición y bueno, te puedes quedar incluso más con el título de Betis a nivel personal, pero evidentemente a nivel colectivo o a nivel de dimensión el título con la selección nacional es algo único, ¿no? Evidentemente. Quizás puedes tener la espinita de no haber estado, porque justo al final, ¿no?, en la que dejaste de ser internacional, fue esa época dorada en la que se consiguió también ganar ese Mundial 2010. Además, fuiste también partícipe de la clasificación para ese Mundial. Sí, jugué en la fase de clasificación, incluso hice un gol contra Estonia, tuve la fortuna de estar entre esos grupos de jugadores que luego fue campeón del mundo. La pena no fue llegar a esa fase final, la verdad es que ya llegaron jugadores como Piqué, como Albiol, que eran muy complicados al final generar esa competencia. Yo también tenía una edad, ya había cumplido 33 años, me fui al Atlético de Madrid porque bueno, creía que había cumplido también una etapa y un ciclo en el Real Betis Balompié y bueno, todo el mundo sabe un poco las particularidades que tenía mi contrato y bueno, era una oportunidad única ir a un club como también el Atlético de Madrid, donde me trataron de maravilla, tenía la posibilidad de jugar la Liga de Campeones también y bueno, son momentos que hay que tomar decisiones y bueno, se tomó esa decisión como tal, pero también me siento muy partícipe de ayudar a esa selección a ser la campeona del mundo. Al final era un grupo de jugadores con los que prácticamente más de la mitad yo había sido campeón de Europa justo 2 años antes y la verdad que fue un motivo de orgullo, ¿no? Lo celebré como uno más y la verdad es que luego encima 2 años después pues volver a ser campeones de Europa en Kiev pues fue toda una alegría, ¿no? Ojalá podamos repetir éxitos y bueno, y formamos una selección otra vez a ese nivel, ¿no? Volviste al Real Betis después de tu etapa como jugador, creo que fue en 2012, cuando volviste de segundo entrenador, en este caso con Puma en el Betis B, y luego has tenido también tu momento de entrenador en el juvenil, División de Honor del Real Betis. ¿Cómo fue también esa experiencia? Y no sé, ¿cuál es tu ambición en este caso ahora de cara al futuro? ¿Te ves más en los despachos? ¿Te ves más en el campo como entrenador? ¿Qué es lo que más te gusta realmente?
Bueno, la verdad es que yo me siento cómodo al final en los proyectos. Yo creo que cuando termino mi carrera como futbolista es importante la formación. Lo que hice es ir formándome como entrenador y a nivel de director deportivo también. Me saqué ambos títulos y fui adquiriendo sobre todo experiencia, ¿no? Al principio como segundo entrenador en el Betis B, donde estuve 2 temporadas, una con Puma, otra con Oscar Cano. Después, bueno, me apetecía entrenar como entrenador principal y cogí el infantil del Betis. Después, pues, vi que tampoco tenía muchas oportunidades en el Betis. Quería que me dieran la oportunidad de coger división de honor, pero en ese momento, pues bueno, consideraban el club que no me lo querían dar y bueno, me salió la oportunidad de entrar en segunda vez al San Roque de Lepe. Yo siempre he sido una persona atrevida y en ese sentido, pues bueno, siempre coges experiencias y a veces dentro de la experiencia que tiene que coger, te vienen momentos que son negativos, pero que siempre, si lo tomas desde el punto de vista de la experiencia y de lo que puedes aprender, son positivos, ¿no? En ese momento, pues bueno, al final he entrenado a San Roque de Lepe y Sanluqueño en segunda vez, después volví al Betis a coger juveniles y también tuve una experiencia a mitad de temporada donde me salió un equipo de segunda división en Bélgica, donde entraba de nuevo en el mundo profesional, en un equipo donde había que intentar salvarlo. La verdad que fue un año, en ese medio año que me fui a Bélgica, bastante positivo, donde conseguimos, muy buenos resultados en ese equipo. Y al final, pues bueno, me he decidido por el proyecto del Córdoba en dirección deportiva por lo que te digo, ¿no? Que al final el fútbol son proyectos y ahora mismo estoy en una fase de mi vida donde elijo muy bien dónde quiero estar y en este caso, bueno, el Córdoba me ofreció la posibilidad de trabajar en una cosa que me gusta, donde me siento pues bastante útil y desempeño un trabajo que al final pues creo que puedo dar lo mejor de mí. Y al final, bueno, soy un hombre de fútbol, que lo mismo puedo entrenar, puedo ser director deportivo, pero que al final me muevo por proyectos y yo creo que el del Córdoba ahora mismo es un proyecto magnífico como para desarrollarse, ¿no? Muy bien. Nos dice Antonio Acuña, me acuerdo del primer gol, del primer partido, perdón, que jugó con el primer equipo. Es un partido en verano y consiguió un fantástico gol. Y nos pregunta también, en Fran JM, me pregunta para Juanito la siguiente. Desde tu etapa con Lopera y con los presidentes que han pasado hasta Aro, ¿con qué presidente te quedas? Bueno, yo es que con Lopera he estado toda mi época en el Betis, porque al final estaba León, pero bueno, la época donde estaba León, que realmente seguía siendo presidente Lopera, no lo considero como un presidente al uso. Después he tenido a Cerezo y a Carlos Suárez, más Mendoza en el Recreativo Huelva. Y bueno, no he tenido muchos presidentes, sí he tenido muchos entrenadores. Cada presidente tiene su peculiaridad, ¿no? Yo creo que Lopera fue, en un momento determinado, el Betis un buen presidente, que al final tuvo la oportunidad de traer a muy buenos jugadores en el Betis. Es verdad que él miraba mucho el tema empresarial y al final, y sobre todo donde tú ahora mismo puedes ver en el fútbol, el tema psicológico es muy importante. Yo creo que a los canteranos nos explotaba demasiado, sabía que nos podía sacar demasiado barato y no sabe que al final el componente mental juega mucho y llega un momento que tu rendimiento también puede bajar. Tú ahora mismo a día de hoy puedes perfectamente saber porque tu rendimiento, a lo mejor en el Betis, que yo empecé en los primeros años a un nivel extraordinario, porque a lo mejor en los últimos años a lo mejor pues no pude mantener ese nivel. Y claro, está el tema pues del trato, ¿no? Y sobre todo a nivel contractual, el que no te den tu sitio, pues al final todo eso influye, ¿no? Y todo eso es muy importante. Luego en el Atlético de Madrid me han tratado muy bien, ¿no? Tanto Cerezo, que era el presidente, pero sobre todo Miguel Ángel Gil, que es el consejero delegado, pues bueno, me he sentido súper a gusto y con Carlos Suárez, pues bueno, en el Valladolid pues también he estado bien, ¿no? Oye, ¿cómo ves la actualidad del Real Betis hoy día? Porque sí parece que el club ha crecido institucionalmente, que se ha modernizado, que ha sentado unas bases importantes para la estabilidad, pero en el tema deportivo sigue habiendo esa inestabilidad que no se termina al final de asentar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo estás viendo desde fuera? Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Lo que es la entidad a nivel estructural ha crecido muchísimo. Creo que partíamos de las cavernas y el equipo tiene una estructura magnífica. Yo que he trabajado dentro de la cantera lo he podido vivir, he aprendido también de ello. Intento utilizar muchas cosas de las que he aprendido en mi labor de dirección deportiva en el Córdoba, donde tenemos un equipo que tiene que crecer. Pero es verdad que a nivel deportivo el equipo le está costando el estar a la altura, sobre todo de ese nivel estructural que tiene, del nivel que tiene
a nivel de masa social, de afición, pero tampoco es fácil, ¿no? Yo creo que también es importante, pues, sobre todo confiar en las personas y en los profesionales. Yo creo que el Betis al final, pues, ha cambiado mucho de profesionales y eso tampoco es bueno, ¿no? Yo creo que si apuestas por alguien, siempre es importante que le des tiempo, ¿no? Yo entiendo que el fútbol tiene un corto plazo a nivel de resultados, pero también cuando tú apuestas por un proyecto, yo creo que es importante pues darle tiempo a pesar de lo que te puedan criticar. Hoy en día tenemos el mundo de las redes sociales que la verdad es que a veces resulta un infierno porque prácticamente mucha gente se refugia en el anonimato para hablar, para opinar, pero los profesionales creo que tienen que estar por encima de ello, ¿no? Nosotros profesionales tenemos que estar por encima y yo creo que si al final el Betis decide confiar en los profesionales, yo creo que lo importante sobre todo es que confíen en ellos. Y tú que lo has conocido mucho personalmente, ¿crees que Serra tendría que haber continuado y es uno también de los errores que ha cometido el Betis estos últimos años? Pues no lo sé, ¿no? La verdad es que no he estado dentro para opinar, no sé los motivos que hacen que la decisión de no continuar a Serra Ferrer tenga uno u otro motivo. Yo creo que eso es más fácil preguntarlo a los que han tomado la decisión. Yo sí que veo que el Betis tuvo un año bastante bueno con Serra Ferrer a nivel deportivo, ahí están los resultados, y que el segundo año no fue tan bueno. Bueno, se toman decisiones, al final ahí estaba Serra Ferrer, estaba Quique Setién, al final salieron los dos, lo más probable es que hubiese salido solo uno, y que al final, pues bueno, se hubiesen decantado por uno o por otro, pero se tomaron la decisión de cortar el proyecto entero, y eso es lo que te he querido decir antes, ¿no? Lo importante es confiar en las personas y en los proyectos, y en este caso, pues bueno, si había dos personas y no podían estar las dos personas a la vez, yo creo que el Betis tenía que haberse decidido por uno de los dos, ¿no? Pero no en ninguno de los casos pues haber cortado con los dos, porque empezar de nuevo un proyecto, pues bueno, nunca es fácil, ¿no? Y el proyecto, pues bueno, a veces pues se descabrajan, tienen momentos malos y buenos, pero yo creo que al final lo importante es apostar. ¿Qué nivel de exigencia crees que tiene que tener un club como el Real Betis? Pero ¿crees que quizás se está yendo también demasiado rápido, que hay que separarse del eterno rival, que quizás está pudiendo hacer daño? Pero ¿qué nivel de exigencia crees que tiene que tener el Betis y hasta dónde crees que debe aspirar? Yo creo que el nivel de exigencia lo marca la afición y eso es lo más importante, ¿no? Y al final la entidad, lo que tú realmente sepas dónde está la entidad, tienes que estar tú en el equipo. El equipo nunca puede estar por debajo de sus aficionados y en este caso el Betis se ha llevado mucho tiempo por debajo de esa exigencia, ¿no? Yo creo que al final lo importante es marcarse objetivos también viables y el Betis ahora mismo, bueno, según su presupuesto se puede marcar un objetivo o en otro, ¿no? Yo creo que el Betis, mirando el presupuesto que tiene actual, no sé si me podéis corregir o no, pero creo que está entre el octavo, el séptimo, entre el séptimo y el noveno, y ese tiene que ser su nivel mínimo, ¿no? A partir de ahí intentar crecer, ¿no? Y saber que, bueno, muchos de los jugadores, muchos de los técnicos quieren venir a una entidad como el Betis y eso tiene que aprovecharlo para poder hacer buenas clasificaciones. Te hago una penúltima pregunta. En este caso, como canterano, ¿hasta dónde crees tú de importante que debe ser la cantera? Aunque el equipo, por ejemplo, ha traído ahora a Pellegrini, quizás puede tener ahora un presupuesto mayor para fichar jugadores de fuera, pero ¿crees que la cantera siempre tiene que estar presente en un club como el Betis? Pues bueno, eso dependerá también del nivel de los canteranos y del momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo ha habido un momento ideal para que muchos canteranos pues pudieran jugar en el primer equipo. Todo eso se ha desarrollado sobre todo porque el equipo no ha estado en posiciones muy altas y eso favorece que jugadores de canteranos puedan jugar en el primer equipo, ya que el nivel de jugadores no ha sido el ideal o el pretendido. También marca mucho dónde esté el Betis Deportivo, ¿no? En este caso, pues bueno, se está llevando un tiempo demasiado prolongado en la tercera división. Esperemos que este año pueda conseguir el ascenso y esté en segunda B, porque eso influye mucho, ¿no? No es lo mismo un jugador que se está formando en segunda B que en tercera para subir directamente a la primera división. Aún así, yo creo que por el Betis pasan jugadores de muchísimo talento y al final, pues bueno, muchos de esos jugadores, pues tarde o temprano juegan en el primer equipo y se están viendo que tanto Fabián, Ceballos, Junior, que son los últimos referentes de cantera, pues le han dado mucho beneficio al club. Y la última pregunta te la va a hacer un espectador que nos la ha hecho. Por ejemplo, Abelardo nos lo confirma, nos dice Juan Gutiérrez, futuro entrenador del Real Betis Balompié. Y la pregunta nos la hace, por ejemplo,
él mismo si cree que entrenará al primer equipo del Betis en un futuro. Bueno, pues ahora mismo yo no me planteo ese objetivo, tengo los pies en el suelo. Yo ahora mismo estoy en dirección deportiva con el Córdoba y ojalá me pueda llevar aquí todos los años posibles. Estoy en un sitio ¿Es donde... un sueño al menos? No tengo ese sueño, de verdad que no. A mí mi sueño es vivir el presente y el presente ahora mismo se llama Córdoba. Y al Betis le deseo todo lo mejor, pero en el Córdoba me están tratando como nunca, me están dando un sitio espectacular, me siento súper a gusto y yo ahora mismo solo pienso en el Córdoba y ahora mismo incluso como director deportivo. No, evidentemente tengo la capacidad para poder entrenar, para seguir en la dirección deportiva y ahora mismo ojalá pueda crecer con el Córdoba todo lo máximo y el Betis pues consiga todo lo mejor, aunque sea con otra persona, ¿no? Y yo sería el más feliz de todo porque al final, como no, me siento bético número uno, voy a ser el primero que saque la bandera del Betis cuando el Betis consiga sus objetivos, pero no tengo egos para que yo tenga que ser el entrenador del Betis ni futuro del director deportivo, ¿no? Yo creo que al final en el Córdoba ahora mismo me siento a gusto y me gustaría estar muchos años. Me vas a perdonar porque te he dicho la última pregunta, pero como has estado en el Valladolid y es uno de los partidos que viene ahora, ¿qué nos puedes contar del club? Y no sé si sigues algo de la actualidad también del conjunto pucelano. Mira, mi trabajo hace que siga un poco todo, ¿no? Sigo categorías en la que estoy, segunda B, segunda división, la tercera, pero también la primera, ¿no? Porque al final sigo mucho al Betis, sigo a los equipos que he estado, sigo al Atlético de Madrid, al Valladolid. Creo que el Valladolid está haciendo muy bien las cosas a todos los niveles, ¿no? A niveles estructural creo que ha crecido muchísimo la entidad. Si veis, tiene un Valladolid promesa, un Valladolid segundo equipo que va a jugar al playoff para ascender a la segunda división. Eso no es nada fácil. Muchos jugadores canteranos del Valladolid están debutando con el primer equipo, como el caso de Quique López, Miguel de la Fuente, Víctor en el extremo. Tienen muchísimos más jugadores como Doncel, como Allende, tiene un equipazo, ¿no? Y sobre todo el Valladolid en primer equipo, pues creo que también está haciendo las cosas bien, tiene un magnífico entrenador, tiene una buena dirección deportiva. Al final, las cosas no son por casualidad, ¿no? Y si ahora mismo el equipo está haciendo una gran clasificación y se está manteniendo en estos puestos, las cosas no vienen por casualidad y, bueno, creo que va a ser un rival difícil para el Betis, ¿no? Pues Juan Gutiérrez, Juanito, ha sido un placer que estés aquí con nosotros y bueno, aunque evidentemente dices que no tienes egos y no quieres ser protagonista, vamos a ver qué depara el futuro y si no vemos a Juanito otra vez en la parcela bética de alguna forma. Juanito, un placer, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Para mí, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para Juanito, un placer que haya estado aquí con todos los béticos. Y bueno, nosotros dejamos esta entrevista y nos vamos ya para analizar con nuestro compañero Miguel Romero todo el análisis que nos va a deparar esos partidos.